Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos los que se van conectando este evento de la serie En el Foco. En esta oportunidad conversaremos sobre referentes para la centro derecha y para el servicio público en general con Rafael Guardans Cambó, para presentarles quién es nuestro invitado de hoy. Rafael Guardans Cambó es licenciado en Derecho en la Universidad de Navarra, cuenta con posgrados en Planificación Fiscal Internacional y Economía Internacional para el Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Además, se graduó del Management Program del IE Business School. Hoy en día es vicepresidente de la Fundación UNIR y director de Relaciones Institucionales de la Universidad Internacional de La Rioja, la misma UNIR, y preside como presidente ejecutivo la Fundación Institucional Española. Pero lo más importante de todo de su trayectoria es que pasó más de 30 años sirviendo en la cooperación internacional para el desarrollo para América Latina, lo hace un conocedor de nuestra realidad latinoamericana, aparte de sentirse muy cercano a esta realidad. Por lo que hoy es un gusto, Rafael, contar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, y por las ganas de transmitir algunas reflexiones que esperamos sirvan de inspiración y de orientación para muchos de los jóvenes que se van conectando, que están vinculados de alguna manera al trabajo que hacemos desde Idea País y al trabajo que estamos impulsando desde Chile y en América Latina para construir una generación de jóvenes que se vincula a lo público con una forma de mirar, poniendo a las personas en el centro, poniendo la vocación de servir a sus sociedades como lo más importante de este camino. Así que, sin más, yo más que decirte que muchas gracias nuevamente y darte paso para que nos cuentes unas iniciales reflexiones. Si tienes que compartir, siéntete libre de compartir pantalla y bueno, todo tuyo. Muy buenos días a todos. No tenía intención de compartir pantalla por no atarnos tanto a un guión y por lo tanto voy a ir por libre. Me parece que es más cómodo y no les obligo a ustedes a ir siguiendo un esquema mío, sino que yo me voy soltando de mi propio esquema, ¿no? Dicho eso, es un honor que me dejen participar en la reflexión en la que están embarcados ustedes sobre su responsabilidad como jóvenes que quieren pensar en el servicio público para Chile y que convocados por Idea País están viendo eso qué significa o qué puede significar para las vidas de ustedes. Por lo tanto, es un honor inmenso poder estar a su lado, ¿no? Agradezco mucho a Santiago y a María Sacaba Acosta y a María Paz Garrido el que hayan querido contar conmigo. Santiago es el culpable porque me escuchó hace un par de años o 4 años, no sé cuántos, y no sé cómo se le pudo venir en la cabeza que yo podía aportar algo hoy aquí, pero de todos modos voy a intentar estar a la altura de esa invitación, ¿no? Bien, de entrada yo voy a hablar, espero no más de 15, 20 minutos para que realmente quede un rato de coloquio, que es lo importante siempre en estos casos, ¿no? Espero no descontrolarme, pero eh, querría dejar claro que no pretendo decirles nada que ustedes no sepan, no pretendo aportar ninguna idea genial, no tengo ninguna fórmula mágica ni para hacer el soufflé de queso, ni para resolver la mecánica cuántica, ¿no? O sea, yo vengo a pensar con ustedes en la importancia de pensar, de referirse a lo público sobre las experiencias ajenas, sobre tantos años, siglos de gente que se ha comprometido con lo público. Y de alguna manera, detrás de lo que yo pongo sobre la mesa, lo único que pretendo es que a todos ustedes les surja una especie de Pepito Grillo. No sé si en Chile le llaman así a ese personaje de Pinocho, ¿no? O sea, que ese Pepito Grillo que queda ahí detrás, llamando al orden, ¿no? Obligándonos a pensar. Porque en la vida, después las cosas van muy rápido, tenemos muy poco tiempo de pensar y al menos que haya una voz que nos reclame, una voz que nos ponga firmes, una voz que nos llame al orden, ¿no? Bien, eso es el sentido del encuentro, es ese. Eh, Diríamos, me gustaba pensar así de entrada, y se lo comenté a Santiago en su momento, ¿no? Entiendo que la mayoría de ustedes manejan auto o aspiran a manejar auto pronto. eh,
y alguna vez se han acercado enfilando la carretera farallones en cuarta o quinta velocidad y de repente se han dado cuenta que esa curva y esa cuesta exigían un cambio automático de velocidad, porque si no, el carro no seguía adelante, ¿no? Bien, eso es tan automático, tan espontáneo en la vida de una persona que se sienta al volante, que uno cabría preguntarse si ha sido una decisión razonada o instintiva el cambio de velocidad. Si ha sido un proceso intelectual o casi un proceso muscular. Es el cuerpo entero el que ha respondido ahí y automáticamente uno ha cambiado, ha puesto segunda y ha seguido controlando el vehículo, ¿no? Eh, Todos habrán visto, o alguna vez quizá han visto, y si no, búsquenlo porque es increíble, en la conversación interior entre el copiloto y el piloto en un rally. Búsquenlo porque el copiloto le va diciendo, pon segunda, curva, pon tercera, pon curva, adelanta. Es como si el otro fuese ciego prácticamente, ¿no? Es todas las instrucciones puestas ahí para que no se pierda un segundo de energía. Nunca tendremos eso en la vida. En la vida tendremos que tomar esas decisiones automáticamente ante hechos que nos obligan a reaccionar. Y, y casi, insisto, en ese cambio de marcha, cuando uno enfila una cuesta que no esperaba y parecía que aquella carretera tan ancha no podía justificar ese cambio, y de repente uno se da cuenta que el carro no da más de sí y que lo que hay que hacer es cambiar de marcha. O ese reflejo rotuliano, cuando uno al médico le da con el martillo en la rodilla y de repente la pierna sube sin ninguna decisión por parte de nadie más que la pura reacción automática, ¿no? Entonces, de lo que yo pretendo hoy es compartir con ustedes, como dicen en Colombia, dejarles la inquietud de que ya está todo inventado, todo ha pasado ya en la humanidad y no tiene sentido irnos a la oficina, al INAPI, a registrar ese gran invento que algunos han hecho, pero con solemnidad, de que a base de mezclar agua caliente y agua fría sale agua tibia. Y ese invento inconmensurable han pretendido incluso registrarse y hacerse ricos con eso, ¿no? No inventemos el agua tibia, no seamos patéticos pensando que somos como Adán, que todo pasa a partir de mí y antes no ha habido nada. Eso Adán podía hacerlo, incluso antes de que llegase Eva. Y después Adán y Eva juntos podían pensar que todo estaba por organizar por parte de ellos. Nuestra vida no es así. Han pasado muchísimas cosas y ahí es donde estamos nosotros hoy. Y ahí tenemos que aprender de gente a la que nos gustaría imitar y de gente a la que no querríamos imitar, pero tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces, eso es el juego en el que yo querría entrar hoy y es el juego por el que Santiago me ha buscado, porque yo le mareé a Santiago y a un grupo de gente que estaba con él sobre la importancia de la lectura de biografías, de conocimiento de los personajes históricos que han marcado la historia de la humanidad. Evidentemente, la historia de la humanidad no cabe en una biblioteca, entonces hay que ir escogiendo los personajes. Entonces, unos de los casos que yo pueda ponerles hoy como simples instantáneas, ¿no? Como fotos de Polaroid, que no tengo tiempo ni llevar a revelar, pero que quedan ahí en un papel. Algunas de esas instantáneas para ustedes pueden convertirse en una referencia de vida. Otras les parecerán absolutamente deleznables. No pasa nada, échenlas a la papelera, pero busquen los modelos que les tienen que ayudar y conózcanlos a fondo, métanse en sus vidas, pasen por los retos y los desafíos por los que ellos pasaron, entiendan el reto del proceso de decisión. El proceso de decisión a veces dramático, porque la situación es muy dura o porque la situación es totalmente inconveniente a lo que uno habría deseado, pero hay que tomar una decisión, no cabe abstenerse. Y eso es la vida. Al final, la vida siempre es ese cambio de marcha donde uno no lo espera. Cuando de repente dice "No, que se me va a ir el carro para atrás, o sea, que no puedo agarrar la curva si no cambio de marcha. Eso es donde yo querría hoy sentarme con ustedes a pensar, insisto, con algunos casos y después entramos por donde ustedes quieran y desafíenme y contradíganme y hagan lo que quieran. Y yo les iré llevando, intentaré irles llevando siempre al mismo escenario. No inventen, no inventen, reflexionen con los que ya han reflexionado y llévenlo a su práctica actual. Eh,
por, por poner un ejemplo, y ahora entramos más en materia, ¿no? Pero en España hubo un accidente con un petrolero que no era español, que era internacional, cerca de las costas gallegas, al noroeste de España. Y la decisión política fue, por el coste electoral que siempre puede tener en una zona esencialmente pescadora, el desastre de un petrolero, fue acabar apartando el barco lo más a alta mar que se pudo. El desastre fue infinito, el barco se partió, se vertió todo el petróleo, mucho de él, y llegó a toda la costa por todas partes. Un día hablando con un naviero me decía, Rafael, si se hubiese hecho lo que estaba previsto sin ninguna interferencia política, el daño habría sido mucho menor. O sea, si se hubiese llevado el barco a la costa, se hubiese metido en una ría, el daño en esa zona habría sido muy grande, pero habría sido solo en esa zona y habría sido mucho más manejable que el desastre que supuso aquello. Entonces, eso es donde yo querría llevarles. O sea, las cosas ya están escritas, los manuales ya existen, los procesos de decisión han sido. Después uno tendrá que adaptarlo a su realidad y no siempre será idéntico, pero al menos tendrá espontáneamente, igual que pone la segunda velocidad, tendrá espontáneamente la reacción de saber dónde buscar, cómo enfocar y tomar la perspectiva de que, insisto, uno no es Adán. Un paréntesis, y entro en materia con Adán, se me hace un poeta de un liberal español que se exiló en Inglaterra en el siglo XIX con la persecución a los liberales, que se convirtió en un poeta muy brillante, Blanco White, jugaba con el doble nombre, escribía un inglés impresionante, y tiene un pasaje precioso del primer atardecer de Adán, que a veces yo lo he utilizado incluso como pésame para algunas situaciones dramáticas, ¿no? El primer atardecer de Adán es el pobre Adán, el primer día le han explicado cómo es el festival en el que se acaba de incorporar en el mundo y de repente aquello se apaga todo. Caramba, qué sorpresa. Y poco a poco otras luces van sustituyendo al sol que se fue y empieza una noche estrellada y viene la luna y vuelve a venir el día. Bien, entonces, eso es nuestra vida. No podemos asombrarnos como Adán en su primer atardecer. No es, se espera de nosotros mucho más que eso. La sociedad espera de nosotros que nos hayamos entrenado para responder a los desafíos de verdad con la humildad y el sentido común que requiere haber visto lo que ya ha pasado y lo que han hecho otros. Ir sin lecturas por la vida es ir, vaya, peor que sin ropa interior. O sea, es ir realmente muy poco preparado para funcionar. Bien, entonces, después de esta introductoria, valga la redundancia, querría entrar en un elemento que nos ayuda a sumergirnos en lo que querría. Todos habrán oído hablar de Hipócrates y del juramento hipocrático. Hipócrates es un médico que pasó a la historia por sentar las bases de la observación clínica, imagínense, de la etiología natural, la clasificación de enfermedades y los tratamientos y la ética médica. Bien, eh, como a veces vivimos muy en presente, muy cortoplacistamente, lo de Hipócrates nos suena prácticamente recién retirados los dinosaurios. Y no es así. O sea, Hipócrates es de antes de ayer, es 460 antes de Cristo, por lo tanto, 3 siglos después de la fundación de Roma, 30 años después de la batalla de Maratón, contemporáneo con la construcción del Partenón de Atenas, contemporáneo parcialmente con Aristóteles y falleció 20 años antes de que naciese Alejandro Magno. O sea, es antes de ayer. Bien, Hipócrates marcó a la humanidad con el convencimiento de que es lo que se contiene, de alguna manera, el juramento hipocrático, de que el médico se tiene que comprometer a servir al paciente y a no servirse de él. ¿Bien? Con eso ya hemos definido qué hay detrás del juramento hipocrático. Yo me pregunto, ¿cuántos servidores públicos hoy estarían dispuestos a hacer un juramento hipocrático de servir a su paciente, que es el Estado, que es el país, sin servirse nunca de él? ¿Estaríamos todos nosotros preparados antes de dar otro paso en el acercamiento al servicio público a hacer ese juramento? Y cuando digo no servirse del país, no hablo solo de corrupción. Hablo de algo que es a veces tan peligroso como la corrupción, que es el cortoplacismo.
el interés electoral cortoplacista que impide el compromiso con el país de verdad, con lo que los electores y la sociedad espera de nosotros, que es una visión global. Sin duda, a veces cuando uno se mete a conducir con mucha lluvia, pues hay que tomar decisiones del caso, pero no podemos perder la referencia de que estamos sometidos a un juramento hipocrático, así sea virtual, porque no se nos exige, porque no somos galenos, en el que nuestro compromiso con el país es ese, es de no servirnos nunca del país y servir al país como el país espera de nosotros si queremos jugar o bailar en esa pista. Bien, entonces ese es el marco en el que yo querría que hoy nos moviésemos cuando empecemos a ver casos de vidas de personas que yo considero referentes y que nos pueden ayudar. Reitero, lo pretendí decirlo antes, lo reitero, me parece muy importante, no hace falta que ustedes comulguen con ninguno de los personajes que yo ponga sobre la mesa. Pueden considerarlos inadecuados e inoportunos, no pasa nada. Como mínimo tengan 5 sobre la mesa siempre. Busquen otros si estos no les valen, pero no vayan solos. Juramento hipocrático nos lleva a la magnanimidad, porque es esa visión grande de acercarse al paciente, insisto, con una entrega, con una generosidad. No, en modo alguno puedo servirme de él, por lo tanto, la magnanimidad, la generosidad va por delante, ¿de acuerdo? Pero la magnanimidad es una virtud muy poco común. En Madrid, he buscado si en Santiago había alguna, no he encontrado ninguna, quizás en alguna otra ciudad chilena así. En Madrid hay una plaza a la lealtad y una calle del acuerdo. Lamentablemente no se refieren a la virtud, sino a hechos concretos y muy precisos. Ya merecerían tener todas esas grandes virtudes, calles y plazas por el mundo. El mundo pensaría distinto. Pero no hay ninguna calle, avenida ni plaza a la magnanimidad. Y sin magnanimidad no hay servicio público. Sin magnanimidad hay cortoplacismo, sin magnanimidad hay adanismo, sin magnanimidad no hay nada que hacer. Más vale dedicarse a otra cosa. Ganen dinero para ustedes o para su jefe y que les paguen bien y ya está. Pero no se incorporen, no se zambullan en un ámbito en el que la magnanimidad tiene que ser el hilo conductor de cualquier visión y decisión y aproximación a la realidad, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado. Hay una anécdota impresionante de ese Alejandro Magno que mencionábamos antes al contextualizar históricamente Hipócrates, que no sé si han oído, pero que les puede ayudar así como referencia, ¿no? Cuentan que Alejandro Magno estaba una vez tomando una ciudad y se encontró con un mendigo, le pidió limosna a la entrada. Y que Alejandro Magno, mirando al mendigo, dijo que le hagan gobernador de la ciudad. Y el mendigo dijo, yo solo pedía limosna. Y Alejandro le contestó, tú pides como quien eres y yo doy como quien soy. Bien, no olvidemos eso. El servidor público tiene que dar como quien es y como lo que se espera de él. Y del mismo modo que un profesor no puede perder los papeles en el aula porque los alumnos hayan perdido los papeles, eso no le justifica a él. Él es el profesor, los alumnos son los alumnos. Él podrá controlar más o menos la situación, pero no puede ponerse a la altura de los alumnos porque los alumnos han perdido. No, perdón, usted es quien es y ellos son quien son. Alejandro y el mendigo. Tú pides como quien eres y yo doy como quien soy. Entonces, sobre eso es sobre lo que hoy querría que reflexionásemos al tomar, y ya llevo 19 minutos y pido perdón, pero unas cuantas instantáneas de personajes para que vean lo que yo entiendo por referencias de servicio público, que evidentemente tienen que servir al centro derecha, al centro izquierda, a la extrema izquierda y a la extrema derecha, porque si no hay eso, que se dediquen a otra cosa. Hay muchos campos en la vida, desde la agricultura hasta la astronáutica, lo que quieran, pero que nos dejen en paz el servicio público si no son capaces de pensar así. Bien.
Entonces, voy a lanzar esos flashes, esas tomas esas capturas de pantalla que no pretenden, insisto, ser un hilo conductor de nada, son espacios de reflexión, pero para que vean, caramba, ahí tuvo que haber todo un proceso de decisión. Eso es lo que yo querría que tengan presentes, ¿no? Entonces, el primero que querría lanzar, que les va a resultar más familiar quizá que otros de los que traeré, lo querría enmarcar en un dejar espacio. Es muy importante para un servidor público saber dejar espacio a otros. Y el caso que tomo está tomado, en lo tomado de la biografía que Sergio Villalobos dedica a San Martín y O'Higgins en La Patria Nueva. Y cuando cuenta el valiente proceso decisorio del libertador San Martín en 1818, tras la batalla de Maipú, cuando decide cederle a Bernardo O'Higgins el liderazgo supremo de Chile. Evidentemente podría no haberlo hecho, tenía motivos para no hacerlo. Bolívar tardó bastante más en entender que los espacios podían ser independientes y la amargura grandísima de Bolívar con la desarticulación de la Gran Colombia. San Martín dejó que Bernardo Higgins pasase por delante y pasase a ser el líder supremo de Chile, confirmando con eso su compromiso con la causa independentista, su reconocimiento de la autoridad local, su visión de la unidad americana, sentando precedentes para todos. ¿Ven? Es un caso. Insisto, es un caso en el que uno puede tener mil cuestionamientos, mil lo que quiera, pero creo que ayuda a pensar. O sea, realmente hay que estar preparado para eso, porque si cuando uno está después de una batalla para tomar una decisión así necesita un mes de reflexión, llegaremos tarde. Entonces, hay que estar preparado para eso. Entonces, decía ese un ámbito de la vida pública, el dejar paso. Otro ámbito de la vida pública importantísima, la gestión, entre comillas, con los rivales dentro del partido. ¿Bien? En su Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln, Doris Goodwin, una historiadora que se lee con mucho placer, nos hace descubrir que la mayor excepcionalidad de Abraham Lincoln estaba él, que no tenía ni respaldo económico, ni cultural, ni internacional, ni familiar, ni de ningún tipo, estaba en que supo rodearse de personas talentosas con puntos de vista distintos al suyo. Eso es lo que hizo el gigante. El gigante no lo hace pues que era guapo y tenía nada de todo eso. Es la antítesis de todo eso. El gigante viene por su capacidad de aliarse con gente alternativa a sí mismo. ¿De acuerdo? Esa capacidad de trabajar con rivales no solo consagró al inmenso Lincoln, sino que además salvó el Partido Republicano. Porque Lincoln gana las primarias en 1860, siendo el candidato más débil de todos los candidatos. Solo que como los otros se pelearon entre sí a muerte, al final le cedieron los votos a él, que era el menos enemigo de ellos. ¿Qué hace Lincoln cuando por fin gana las elecciones en el 61? Incorpora a todos sus adversarios a su gobierno, sino a todos, a los principales. Y los incorpora, no piensen que en puestos así para tenerlos controlados, no. A Seward lo hace secretario de Estado, a Chase secretario del Tesoro y a Bates fiscal general. O sea, como comprenderán, acepta que la fuerza está ahí y que él no puede renunciar a esa fuerza. Salva el partido y salva a los Estados Unidos, porque la inestabilidad generada por la guerra, si él hubiese tenido un partido republicano dividido, no habrían llegado donde llegaron. Entonces, otro caso, otra instantánea. O sea, cuando uno piensa en quién apoyarse, los más cercanos, los más próximos, pensemos bien si ese es el camino o no, y tener modelos, y la biografía de Lincoln da para muchos más casos que obligan a reflexionar sobre eso, ¿no? La magnanimidad pasa por ir a buscar la excelencia, aunque no sea la mía, aunque me puedan hacer sombra, aunque lo que sea, no hay problema. Ahí está la fuerza, es bueno para el país, es bueno para el partido, no voy a romper eso. Bien. Eh, Otro caso también relacionado con partido, eh, y desde otro punto de vista, Lincoln fue a reforzar el partido eh, porque sabía su debilidad. Ahora voy al caso contrario, el caso en que uno piensa que es más fuerte que el partido y que piensa que puede dejar el partido atrás. Ese mesianismo peligrosísimo en el que no querría entrar a casos recientes en el mundo contemporáneo porque son demasiado tristes algunos de ellos de cómo a base de ese mesianismo el que acaba dejando el partido detrás ha acabado rompiendo el país. ¿De acuerdo? Ha pasado. Bien, me voy ni más ni menos que
Long Walk to Freedom, la autobiografía de Nelson Mandela. Bien. Nelson Mandela, como sabe, tras 18 años en una prisión de trabajos forzados en Robben Island, del 64 al 82, siguió en cárceles de menos nivel de exigencia hasta 1990, o sea que son bastantes años. Bien, en su último tramo, Mandela, un buen día, dice, aquí hay que hacer algo. Y escribe al alcaide de la cárcel y le dice que quiere hablar con el ministro del Interior o el equivalente en la República Sudafricana. El guardián no sé ni si le lleva la carta al alcaide, este loco, de qué va queriendo hablar con un ministro, o sea, un señor condenado casi a cadena perpetua, ¿no? Bien, poco a poco, primero el guardián inmediato, después el alcaide, va viendo que aquello va en serio, que ese hombre quiere hablar y quiere hablar de una nueva Sudáfrica. Y cuando ven que aquello va en serio, automáticamente, después de haber hablado con el gobierno, empiezan a estructurar un proceso de negociación. El día que Mandela se da cuenta que ha conseguido lo que pretendía, que era llamar la atención sobre un proceso posible, interrumpe las negociaciones. Dice, no señores, yo no puedo seguir hablando sin hablar con mi partido. Yo necesito hablar con mi gente. ¿Entienden dónde voy? O sea, ¿cuántos casos hay de los que acaban dejando el partido detrás? Voy a poner un ejemplo. Macron desmontó el Partido Socialista, desmontó el Partido de Centro Derecha y hoy es la extrema izquierda y la extrema derecha la que está. Es el caos total. Y él pensó que él iba a ser el líder que iba a reencarnar la Gran Francia. Podrían poner otros muchos casos, pero ustedes me entienden, ¿no? Mandela dijo, no, ni de broma, yo no puedo seguir sin reunirme con ellos. Ellos estaban todos en cárceles también. Exigió reunirse con ellos. Es verdad que el propio Mandela dice, afortunadamente, no me dejaron reunirme con todos juntos. Por lo tanto, pude negociar con cada uno. Bien, pero eso lo dice sin haber puesto él esa condición. Él lo que dijo es, yo represento un partido y represento la ideología de un partido y por lo tanto no me voy a saltar las reglas del juego. ¿Qué caso para tener todos cuando hay que poner la segunda velocidad? Y cuando hay que tener claras las cosas. Cuenta muy simpáticamente de manera que en esas conversaciones privadas las reacciones eran de lo más diversas. Uno es, si lo tenías tan claro, ¿por qué no lo hiciste antes? Y otro será, ¿tú crees que ya ha llegado el momento de dar ese paso? Eso, si hubiesen estado todos juntos, habría generado un totum revolutum. Él consiguió ir negociando con todos y que al final todos siguiesen unidos. E incluso el presidente actual es del equipo de aquella época. ¿Bien? Entonces, ven dónde voy, ¿no? O sea, voy poniendo casos. Para eso no basta con conocer esa anécdota, hay que haberse metido en los zapatos de Mandela, en el sufrimiento de Mandela, el sufrimiento de país. Cuando uno lleva 20 años en un campo de concentración, piensa, bueno, voy a hacer algo, bueno, el partido ya vendrá, si es que no sé ni si se han vuelto locos los otros, no, perdón, el partido por delante. Me explico, ¿no? Y de ahí ya entraría en un caso que les sonará más lejano, insisto, después entramos donde quiera, ¿no? Pero creo que he ayudado a entender los flashes que me parecían importantes. Y me he pasado de tiempo y pido perdón, pero es un caso de la Realpolitik. Porque la línea recta, no sé cuántos de ustedes lo tienen clarísimo, pero la línea recta no es la más corta entre dos puntos. Y el que le haya dicho lo contrario le ha engañado. La línea recta suele ser la más complicada. ¿No? Y si no, miren las fronteras coloniales de África, esas líneas rectas espantosas que no han traído más que guerras, desastre y sufrimiento. ¿Bien? Entonces, ¿qué modelo tomamos para la Realpolitik? Un modelo que quizás les resulte un poco lejano, pero les traeré un elemento para traerlo a la actualidad. Metternich. Metternich, una biografía maravillosa, Metternich, Strategist and Visionary, de Wolfgang Siemann. Bueno, Siemann ha conseguido revertir la imagen de un Metternich que parecía que era el consolidador del integrismo europeo contrario a cualquier idea liberal para poner a Metternich realmente como el gestor más importante del siglo XIX europeo y el que marcó la historia de Europa absolutamente. Insisto, les puede resultar lejana la figura, pero les voy a traer un dato de actualidad. ¿Qué gran político de visión internacional pudo hacer su tesis doctoral sobre Metternich? Henry Kissinger. La tesis doctoral de Kissinger en Harvard es Peace, Legitimacy and Balance, a Study of the Foreign Policy of Castlereagh and Metternich. Castlereagh era el ministro de Exteriores británico.
Castrel acabó suicidándose y Metternich murió en la cama. De todos modos, es su visión de la política internacional. Entonces, si un hombre tan estratégico en el mundo contemporáneo todavía hoy, como fue Henry Kissinger, puso los cimientos de su estructura mental, estudiando a Metternich, convendrán ustedes conmigo que no estoy hablando de un ser ajeno a los intereses de nosotros, ¿no? Solo una pincelada para que vean lo que entiendo por Realpolitik. Realpolitik es Realpolitik y me van a entender enseguida. Metternich fue embajador del Imperio Austríaco en la corte de Napoleón de 1806 a 1809. Después, como ministro de Exteriores del Imperio Austríaco, tuvo un papel estratégico en la boda de la hija del emperador con Napoleón. Como ministro de Relaciones Exteriores del Imperio, tuvo posturas estratégicas, incluso con aportación de tropas a Napoleón, siempre con mucha prudencia de no dañar al Imperio Austríaco. ¿De acuerdo? Y caído Napoleón, fue el hombre que construyó la Europa post-napoleoniana en el Tratado de Viena. Eso es tener una visión y ser realpolitik, porque si él hubiese sido dogmático, se habría quedado a mitad de camino en todos estos procesos. Si defiendo a Austria, no, él aceptó la boda de la hija del emperador, pensó que era estratégico con un señor que ya tenía el imperio francés dominando media Europa, o sea, no podías ignorar esa realidad, pero después fue llevando esa realidad a la realidad que venía. Eso es un chaquetero, es un realpolitik. Mientras no traiciones a tus principios esenciales, la vida va por delante. Un médico no tiene que aplicar el mismo tratamiento cuando hay un aviso de posible cáncer circunscrito en un espacio que cuando hay una metástasis. Evidentemente el proceso es distinto. Y nadie puede... Es que ha cambiado de medicamento. Sí, claro que ha cambiado de medicamento. Solo faltaba. Entonces, solo querría terminar con una pincelada. Una realpolitik como la de Metternich genera que después del tratado del Congreso de Viena viniese una época de crecimiento y de enriquecimiento, de fortalecimiento de la sociedad europea, a pesar de algunos procesos revolucionarios, el 32 y el 48, ¿de acuerdo? Que duró mucho, hasta la guerra franco-prusiana, bien, en el 70. ¿Qué otro escenario hubo después de una situación de guerra que a todos les va a sonar? Estoy hablando del fin de las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena. ¿Qué otro les viene a la cabeza? Las conversaciones de paz en París en 1919 y el Tratado de Versalles. ¿Qué diferencia hay entre el Tratado de Versalles y el Congreso de Viena? En el Tratado de Versalles, Alemania no puede ni abrir la boca. Se le impone un dictat, unas cargas financieras inasumibles, pérdida de territorios en Europa y pérdida de todas sus colonias. Y sabemos dónde terminamos después de eso, con una guerra que empieza en el año 39, que es hija del Tratado de Versalles. Metternich hizo exactamente lo contrario. Metternich sentó a Francia en la mesa de negociaciones. ¿Bien? Entonces, eso es realpolitik. Y ese caso, insisto, con Kissinger o sin Kissinger, les puede ayudar a ustedes en otra instantánea para pensar. Es decir, realmente en la vida no hay tantas novedades. O sea, con lo que les he contado hoy, hemos barrido escenarios políticos de la vida de un político. Difícilmente un político pasará por tener que tomar decisiones vitales en todos estos escenarios que he contado. Pero qué dramático si el día que llega el momento tiene que descubrir el agua tibia. Bien, perdón por haberme alargado, Santiago, no me riñas y aquí me tienen a su disposición si tanto para desautorizar lo que yo he dicho o para comentarlo como lo consideren oportuno. Muchas gracias. Tranquilo, muchísimas gracias más bien Rafael por esta explicación y por esta identificación de distintos referentes y mensajes que yo creo que son claves. A mí me viene cuando te escucho muchas ideas a la cabeza, ¿no? Pero muchos de estos referentes, como tú decías, nos pueden parecer lejanos, ¿no? Nos pueden parecer que son gente muy antigua, que obviamente no respondían a las realidades de hoy. Y hoy nos enfrentamos a una sociedad digitalizada, cortoplacista, inmediatista, donde los vínculos comunitarios e interpersonales son o inexistentes o digitales,
no conocemos a los vecinos, no conocemos a las personas con las que nos rodeamos, muchas veces incluso nuestra familia. Entonces, y pareciera que el algoritmo te conoce mejor que lo que conoce cualquier persona. Y eso lleva obviamente a una sociedad en transformación, una sociedad que Klaus Schwab determinaba con la cuarta revolución industrial como un cambio de paradigma y que obviamente requiere, así como fue la revolución industrial, adaptar el paradigma, requerirá adaptar nuevos paradigmas, pero desde el punto de vista del liderazgo, hoy pareciera que hay líderes que hacen política por Twitter o que toman decisiones o hacen campañas sin conocer las realidades o tener un contacto de tú a tú en una relación humana y de vínculos o de construcción de lazos interpersonales potentes. ¿Cómo o qué ejemplos hay en la historia de momentos donde han habido líderes que han podido generar esos vínculos y construir o reconstruir el tejido social como un espacio de desarrollo de la identidad, de entendimiento de los acuerdos, de la diferencia, del debate, de al final la democracia misma, ¿no? ¿Cómo, o en qué liderazgos podrías identificar tú algunas de estas capacidades o qué mensaje le daríamos hoy a líderes jóvenes que se están involucrando en la política, de cómo construir una política más allá de lo digital, cómo construir una política desde ese rol de la comunidad, de entendernos con otros que pueden pensar similar o distinto y de construir algo que sea un proyecto que vea más allá de la próxima elección o el próximo gobierno o el próximo minuto. A ver, sin duda es el gran desafío, pero también en eso querría decirles que no hay nada nuevo bajo el sol. Del propio Metternich se decía, y casi lo había dicho él, que no sabía si había llegado demasiado tarde o demasiado temprano a su época. Y eso es lo que todos pensamos hoy también. Hombre, si yo hubiese podido hacer política sin redes sociales, o si yo puedo hacer política cuando eso ya esté asimilado de otra manera, entonces la realidad siempre va por delante. Y si miramos en cualquier escenario político, mirando un poco para atrás, veremos que la descomunicación, que la movilización de la gente, bueno, pues en un momento era una burguesía intentando imponerse sobre la nobleza y después fue la revolución del proletariado. Pero no hay tanta diferencia. O sea que siempre ha sido una avalancha que va por delante de lo que preveían los que estaban liderando en aquel momento. Y ellos tuvieron que adaptarse. Entonces, por lo tanto, no esperemos una varita mágica que pare el agua para que nosotros pasemos. Eso nunca pasará. Siempre habrá que tener los pies en el agua y la cabeza fría y saber gestionar esa realidad. Entonces, que pensamos que las redes sociales desmontan la capacidad de convencer. Quizá lo que hace falta ahí es más empatía y más identificación con la realidad social y no pensar que uno tiene toda la razón y que la sociedad tiene que ir detrás. Pongo un ejemplo dramático que entenderán dónde voy, ¿no? O sea, una becaria que investigaba sobre política municipal en los años 40 en Holanda, descubrió en varios municipios unos procesos muy similares de los que no tenía noticia, no terminaba de entender qué era aquello, hasta que entendió lo que pasaba. A los judíos retornados de los campos de concentración, para recuperar sus casas, se les exigía el pago de los bienes raíces, de los impuestos de bienes raíces, de los años en que ellos habían estado ausentes. Me estoy explicando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Los funcionarios cumplían con la ley. Tenían claro que aquello era, oiga, es que aquí hay unos impuestos sin pagar. Esto hay que tramitarlo. Evidentemente esto generó suicidios, generó abandonos del país y solo hace 10 o 15 años, pueden buscar, googlear eso, el Estado holandés acabó pidiendo perdón a esa gente, reconociendo que había sido una atrocidad incomparable. Bueno, entonces, no basta con tener razón, no basta con tener los argumentos y quejarse de que el ciudadano no lo entiende. Hay que tener una empatía para jugar en el campo del ciudadano. Y si no hay capacidad de jugar con un pie en la realidad, que habrá que cambiar, aunque a la larga sea óptima, porque es bueno que la gente pague sus impuestos de bienes raíces, no, no, si no lo discuto, pero ya, por favor, pongan los pies en el suelo. Entonces, em,
a veces asusta el que la gente quiera eso, que le den una pista de entrenamiento en el que el tartán sea bueno, en el que no pueda doblarse un tobillo, no mire, perdón, entonces no haga deporte. Aquí, le guste o no, usted olerá al terminar el partido. Usted se habría arriesgado a partirse un tobillo o un dedo meñique. Eso es la vida. Y con eso hay que querer jugar. Si no, no hay proceso de servicio público. No sé si he contestado, Santiago, más o menos. Totalmente, hay que adaptarnos. Y la otra pregunta que te tengo, Rafael, tú tienes mucho tiempo en el que has trabajado con fundaciones, has trabajado con organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado también, pero ¿cuál es o cómo, qué ejemplo puede haber de personas y líderes que confiaron en la capacidad de agencia de la gente, como from bottom to the top, ¿no? Que a veces el liderazgo no es solamente el líder arriba que toma la decisión o que está como al frente del equipo, sino que también hay liderazgos que vienen de abajo y que surgen y que en parte liderar es también confiar en eso que va ocurriendo, ¿no? ¿Cómo desde tu experiencia con organizaciones sociales, con individuos de las comunidades que no están necesariamente vinculados al liderazgo político, se da esa transformación social que es necesaria para un proyecto político? Eh, a ver, desde mi punto de vista, sin sociedad civil organizada no puede haber democracia. Y por lo tanto, si los políticos piensan que la sociedad civil organizada son obstáculos, Yo perdón, no. Por ¿me eso la yo se ha tenía que cortado? aprender el computador para decir el computador. Listo. ¿Resuelto? Que alguien se Sí. le había disparado el Digo micrófono. que sin sociedad civil organizada no puede haber democracia. Y, y si los políticos piensan que la sociedad civil organizada les están pisando su terreno, el problema es del político, no de la sociedad civil organizada. Dicho esto, cada uno tiene que jugar su papel. Y yo siempre recuerdo una persona en la que he admirado muchísimo, Rodrigo Guerrero Velasco, que fue alcalde de Cali, y muchísimas más cosas, porque es un hombre excepcional. No voy a contar muy larga su vida porque es un personaje excepcional, pero no viene a cuento ahora. Lo que sí, un día estábamos inaugurando los dos una... Yo no veo ahora nada en pantalla, no te veo, Santiago, no sé si esto sigue conectado Sí, sí, bien sí, está o... todo Sí, perdón, perfecto, perfecto. perdón. Entonces, estábamos inaugurando una obra social que habíamos financiado desde mi fundación y que inauguraba Rodrigo en ese momento como director de una fundación, no como alcalde de Cali, ¿bien? Cali, Colombia. Y el alcalde tardaba en llegar. Y yo ya llegué un momento en que le dije, estaba todo el mundo esperando, y le dije, Rodrigo, empecemos este acto, no tiene sentido seguir esperando. Además, la alcaldía no ha puesto un peso. Y Rodrigo me dijo, Rafael, nosotros estamos de paso. El pueblo tiene que identificarse con la administración pública. Esa es la democracia. Bien, entonces, eso es un desafío y un reto para todas las partes implicadas. Bien, entonces, eso es lo que yo he visto y lo que yo he aprendido en estos años. O sea, cuando a veces veo organizaciones de la sociedad civil que se sienten con un mandato público que no les han dado los votos, yo me indigno y cuando he podido hacerlo notar, lo he hecho notar. Este no es su rol. Preséntese a las elecciones. Otra cosa es que usted tenga una capacidad de incidir, de influir, pero no de convertirse en una voz de lo público donde usted no tiene foro para ello. Eso por un lado. Por otro lado, el político que no entienda el papel de esa dinamización social tiene un problema. Tiene un problema de empatía y de conexión con la realidad. Entonces, no sé si he respondido más o menos a lo que... Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano o escribirla por el chat como prefiera, y lo iremos revisando. Yo te voy a hacer una última pregunta para que vayan formulando, pero ¿qué mensaje le darías luego de que sabemos además que has preparado esta ponencia y que has revisado Mm, varios referentes desde antes, desde la primera, me mm. acuerdo esa primera clase que tuvimos, a un joven en Chile, hoy, en el contexto actual, como qué consejo le darías más allá de esto de buscar, obviamente, no inventar el agua tibia y conseguir referentes, como
cómo vivir la vocación de servicio público hoy. Bueno, yo vuelvo, como decían aquel, en el homenaje, ¿y qué hay de mi libro? O sea, yo vuelvo a mi discurso. O sea, digan quiénes son sus 5 referentes. No digo que los construyan, búsquenlos. Y no los encontrarán de un día para otro, pero vayan leyendo y metiéndose en eso. Recuerdo cuando perdona, vuelvo enseguida, pero cuando en la guerra de Irak, a Bush, hijo, comentó la Segunda Guerra de Irak, ¿no? Comentó que tenía como libro de cabecera un libro sobre la guerra de Argelia, que yo había leído. Estoy seguro que él no sabe de qué va ese libro. Si supiese, no se habría metido en el libro en el que se ha metido. Porque ese libro sobre la guerra de Argelia de los años 50 del siglo pasado es un libro en el que ves que no hay manera que un Estado pueda controlar a una sociedad enfrentada a un modelo. Y eso es tan manifiesto en ese libro que era evidente que él, desde su portaaviones, pensando que iba a controlar aquello, no sabía de lo que hablaba. Entonces, de verdad, pongo ese caso y podría seguir poniendo casos de la realidad que son conectables con libros. Por lo tanto, al menos busquen esos 5 personajes que les tienen que ayudar a ustedes a tener, como cuando uno va al monte y le va bien tener un bastón al que agarrarse, ¿no? O sea, que busquen eso y háganse fuertes ahí y después los podrán cambiar y enriquecer. Pero eso les ayudará a pensar desde ese realismo, desde esa empatía, esa proximidad con la gente y con la realidad. Porque aceptémoslo, si no hacemos nuestro juramento hipocrático con la sociedad y con el país, no debemos seguir hablando de esto. Te digo. José Manuel, tenía levantada la Hola, mano José Manuel. ¿qué tal? No sé si es que se escucha. Sí, 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 se escucha, José Manuel, sí. Perfecto, muy buenos días, muchas gracias a todos por esta instancia. Yo quería preguntarle a Rafael, acá en Chile, por lo menos en los últimos 35 años, desde el retorno a la democracia, los presidentes que hemos tenido, bueno, hemos tenido solo un presidente centro derecha, que es el presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse. Eh, Y a lo largo de la historia de Chile, los referentes de derecha han sido más bien pocos. En general, diría yo que los presidentes han sido de centro izquierda. En ese sentido, no sé, Rafael, si es que tú tienes, eh, bueno, a mí Sebastián Piñera me parece un personaje, una persona especialmente relevante porque consiguió ser presidente de Chile 2 veces y ha sido el único presidente de derecha o de centro derecha que lo ha logrado. Y es una persona que tiene una tradición de la democracia cristiana. Su papá fue embajador del presidente Frei, entonces él se amplió hacia el centro. No sé si tienes en mente algún otro referente para la derecha chilena que sea de la índole del presidente Piñera. Puede ser chileno o extranjero. Por ejemplo, yo estaba viendo con un poco de mayor atención al presidente de la calle Pou, que me parece que tenía también algo interesante de A Europa. ver, o sea, me parece muy importante poder trabajar sobre casos concretos así y de nuevo volvemos a que cada caso es cada caso. El caso uruguayo no tiene nada que ver con el caso chileno. El respeto institucional y de las partes en Uruguay en procesos de democracia, no de dictadura, es tan excepcional que la calle Pou, una vez llegó al poder, lo tuvo mucho más fácil de lo que lo pudo tener Piñera en Chile, ¿no? Entonces, por lo tanto, no sé si me explico, José Manuel, con lo que estoy diciendo, pero por lo tanto se puede aprender mucho de muchos casos. Eh, no tendré casos concretos en Chile porque, como tú has dicho, la realidad es la que han sido presidentes de centro izquierda. Lo único ahí, a veces lo que hay que preguntarse es, ¿y eso por qué ha sido así? ¿Por la división del centro derecha? ¿Por el canibalismo del centro derecha? ¿Por el convencimiento del centro derecha de que su discurso es porque tiene que ser y esa falta, quizá con debido respeto, de empatía les aleja de un electorado potencial al que no llegan porque solo mantienen la postura que entienden que tiene que ser?
No sé si me explico, hablando no hace mucho con un ex candidato a la presidencia de Colombia y a mayor, eh, él sostenía una serie de argumentos muy contundentes de cómo tenía que ser el relevo en Colombia. Y yo me limité a decirle, mientras lo entienda el electorado, y se quedó petrificado, no estaba preparado para esa respuesta. No sé si me entiendes, José Manuel. Entonces, o sea, el producto tiene que ser ese. Hay que conseguir que el electorado lo entienda, que el electorado se sienta atraído por ese modelo. No basta con tener razón. El conductor que está convencido que tiene toda la razón es el conductor más peligroso. Hay que apartarse. Entonces, de todos modos, pensaré a ver si soy capaz de aportarle a Santiago alguna referencia. En otros países podría ser más fácil, pero insisto, no buscando que 2 más 2 siempre sea 4, hay que echarle más imaginación y hay casos apasionantes. O sea, Konrad Adenauer, del que habrán oído hablar 1000 veces, reconstruye un país destruido por dentro y por fuera y consigue poner a Alemania en órbita. Bueno, ahí hay un liderazgo, una empatía, una conexión con la realidad, una visión global, un montón de cosas que es imposible generar solo con la praxis y la inmediatez. Hay que saber apartarse y saber mirar desde arriba. Pero en este momento, José Manuel, no te puedo responder con un nombre concreto más allá de Piñera, que sin duda más con su dramática, Se congeló un momento Salvo Rafael aquí. y Noel. O sea que realmente admirable. Perfecto. Aquí en el chat nos preguntan, Francisco Covarrubias pone buen día, muy interesante intervención. Tengo una pregunta. A su juicio, ¿qué elementos deben tener las diferentes centros derechas para posicionarse mediáticamente con vocación de mayoría sin arriesgar la pérdida de identidad y de consistencia en la búsqueda de consensos? Esa pregunta está bastante compleja, pero es Lo que pasa es que es la piedra filosofal, o sea, el que sepa contestar a esto le va a contratar mucha gente en el mundo. Entonces, a ver, yo creo que la respuesta es tener principios, no es tener dogmas. ¿De acuerdo? Entonces, uno puede tener unos principios muy claros y al mismo tiempo tener flexibilidad en el discurso. Y a ver si nos explicar sin que parezca que lo que digo es aberrante, pero el contrato con el país que uno lleva en una campaña electoral no significa que ese nuevo comandante del barco no pueda cambiar de rumbo así haya una tormenta o así esté cerrado el puerto de destino. O sea que, oiga, a usted se le ha pedido que lleve el barco a puerto. Si el puerto ha desaparecido, no se empeñe usted en llegar ahí. Si la tormenta le obliga, busque usted una solución. Entonces, a veces en esos debates hay una contundencia dogmática que no es realpolitik. Y vuelvo a Metternich y a Kissinger, que es el maestro de la realpolitik contemporáneo, o casi contemporáneo, para mí contemporáneo. Pero me entiendo en dónde voy, ¿no? Entonces, eso no es traición. Si uno hizo un programa que con mayoría absoluta podría haber llegado de la A a la Z, pero tiene una mayoría relativa y tiene que pactar con otros, evidentemente el programa tendrá que adaptarse. En Alemania, las coaliciones de esa grosse coalición que se considera que es una cosa ¡ay, qué bien lo han hecho! A veces han tardado 6 meses en llegar a un acuerdo. Y el acuerdo supone cesiones por ambas partes en asuntos esencialísimos. Angela Merkel aceptó la incorporación del salario mínimo interprofesional que no existía en la legislación alemana por exigencia del centroizquierda con el que estaba pactando y además con un calendario de entrada en el Parlamento de ese proyecto de ley. Y si no, se disolvía la coalición. Eso es realpolitik. Por lo tanto, o sea, no puede ser que, bueno, es que son posturas distintas y entonces, claro, ¿cómo se puede no traicionar a los principios? Oiga, sea valiente y firme el juramento hipocrático. Usted no está sirviendo solo al partido, usted está sirviendo al país. Y en su dogmatismo el país pierde mucho. No sé si estoy contestando suficientemente. Sí.
Eh, vale, por aquí Francisca Contreras tiene la mano levantada. No sé si quieres preguntar, Francisca, brevemente. Sí, muchas gracias. Hola, quería preguntar respecto al escenario que hay hoy día súper polarizado, ¿cuáles son los mínimos en que la centro derecha no puede transar? O sea, estos mínimos, o sea, están los mínimos comunes, pero también están los mínimos en los cuales no se puede transar. Y de verse enfrentado a la decisión de pactar con alguno de los otros lados, o sea, con la centroizquierda o con la derecha conservadora o más, por decirle la derecha conservadora. ¿Qué debiese hacer el centro en ese sentido? Déjame, María Paz, que empiece con una butad, con una tontería, pero que me entenderás muy bien. No sé si tú has tenido esa sensación, pero yo a veces veo amigos divorciados vueltos a casar y pienso, si hubiesen tenido con su primera esposa las atenciones que tienen con la segunda, no se habrían divorciado. Bien, entonces donde voy es a que al final quien manda es el electorado. Y si el electorado te acaba mandando que pactes con el centro izquierda, tendrás que acabar cediendo por mandato electoral lo que te negaste a negociar con un equivalente tuyo de centro derecha, con el que yendo junto podrías haber avanzado el doble. No sé si me he explicado, si te parece una aberración lo que estoy diciendo, No, pero lo en, entiendo perfectamente. sí, y vuelve al caso del divorciado. O sea, no, no, es que mira qué felices. Sí, claro, es que ahora se está portando como debía y antes no, salvando las distancias y sin querer entrar en ningún caso concreto, pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, que en el fondo es que es volver al dogmatismo, que es lo contrario a la realpolitik. Entonces, ¿cuáles son los principios inalienables? Son los principios generales, pero que hay que saber que al final el electorado te puede obligar a que flexibilices esos principios. Y si tú resulta que has perdido la oportunidad de flexibilizarlos porque te has quedado fuera de juego, porque te acabaste peleando con tus equivalentes y al final eso se le acaba llevando, o sea, realmente parece viaje no hacían falta forjas. Entonces, ahí, Entiendo. entonces, ¿dónde se pone? O sea, lo que pasa es que es verdad que a veces esta sensación de que el discurso tiene que ser contundente. La gente lo que quiere es, no digo realismo mágico, pero sí realismo, realpolitik. O sea, oiga, evidentemente yo voy a defender la propiedad privada con responsabilidad. Dilo como quieras. Y después la vida irá por delante. Y si de repente viene una catástrofe nacional y tienes que subir impuestos, aunque hubieses dicho lo contrario, los tendrás que subir. Entonces, se llame pandemia o se llame como se llame. Entonces, bueno, eso es ser político y lo demás es ser un dogmático de escalera, de discusión de escalera. Lo que pasa es que demasiadas veces esas discusiones de escalera acaban generando que acaben yendo a las segundas vueltas los que nunca tendrían que haber ido, porque se descuartizaron entre sí los que tendrían que haberse juntado. Entonces, ¿cómo se Ah, hace eso? Bueno, pues se hace que en el quirófano no discutan el anestesista con el cirujano, porque si no, mal vamos. entendido. Aquí comenta, hace un comentario Milby Figuera que pone muchos políticos, no sé si la mayoría, a los que no les gusta escuchar. Ellos quieren siempre esclarecer sus ideas, pero cuando hay críticas o visiones distintas se apartan o las apartan y consideran que no están en su línea. Y no digo de ser contrario a su ideología, sino que simplemente con una crítica no entras en sus programas. Eso es como un comentario, obviamente, de Sí, la realidad que vemos, de ese liderazgo que es incapaz de entender o de seguir el ejemplo que planteaste de Lincoln, de rodearse al final de talentos que aunque piensen distinto, que sean adversarios internos, puedan fortalecer el proyecto. Y luego Diego Olivares nos pregunta, buen día, muchas gracias por la instancia. Desde Ortega y Gasset, pensando en que somos nosotros y nuestras circunstancias, le quiere consultar. ¿Considera usted que es posible compatibilizar la fluidez de la opinión pública con la atomización social en los términos actuales? ¿O es necesaria una nueva perspectiva para explicar la realidad social? bien. A ver, primero, solo por tomar Ortega y Gasset en nosotros y las circunstancias, no olvidemos que Ortega y Gasset se atrevió a apoyar un cambio de régimen en España que llevó a una situación insostenible y él mismo acabó lamentando, no es eso, no es eso. Él fue dogmático también en su proceso de reflexión y las circunstancias que él tenía tan claro que tenían que ser lo
que nos hace a nosotros no siempre las tuvo presentes. Después siguió reflexionando, pero que a veces hasta los modelos nos tienen que ayudar a pensar, porque no han tenido toda la coherencia que cabía esperar de ellos. ¿Eh? No sé si me he explicado con lo que he dicho, pero entonces, dicho eso, claro, es muy difícil la gestión de la atomización social, pero no nos engañemos, no era mucho más fácil gestionar un liderazgo político en tiempos de analfabetismo, no era mucho más fácil gestionar un liderazgo político en tiempos de incomunicación territorial y geográfica. Entonces, bueno, sin duda es un desafío y es un desafío en el que hay que atreverse a entrar a fondo. O sea, ¿qué supone eso? Pues supone probablemente unos liderazgos locales absorbibles y coordinables, porque ellos son los que están cerca o suficientemente cerca. Y eso será un youtuber que marque unas líneas de reflexión y otro un influencer que acabe poniendo y que sin convertir eso en politiqueo barato ayude a ir generando una masa crítica de reflexión responsable sobre la idea país. Es decir, o sea, que es la clave. No sé si he respondido, o sea que evidentemente no tengo la solución concreta, sobre todo para un país como el de ustedes, que tiene realidades tan distintas en el extremo norte y en el extremo sur, y con zonas muy despobladas y con zonas con niveles de renta tan distintos, y todo eso genera, obliga a generar espacios posibles muy exigentes, que no se arreglan en un escritorio. O sea, es un plan de guerra. Y bueno, perdón, Lincoln en algún momento le echaron en cara a un grupo de generales muy conspicuos que se apoyase tanto en Ulises S. Grant porque decían que era un borracho. Y Lincoln les contestó a los demás generales, entérense bien de cuál es el whisky que bebe y compren botellas. ¿Por qué gana batallas y ustedes no? Entonces, o sea, déjense de historias y vayan en la realidad de los hechos. O sea, aquí, ¿quién es el interlocutor válido? Vamos a sumarle. O sea, no basta con tener razón, no basta con tenerlo claro, no basta con ser brillante. ¿Cuántos se han quedado en la cuneta y a veces amargados con eso, pensando que el propio Vargas Llosa, en paz descanse, cuando perdió con Fujimori, yo que en esos momentos iba mucho a Perú, era dramático porque estar en la campaña electoral era una sensación de superioridad absoluta sobre el otro candidato, que evidentemente inhabilitaba al candidato que se sentía superior, pero él era incapaz de darse cuenta. Entonces, esa falta de conexión con la realidad es lo peor. Y él defendía un liberalismo y defendía unas cosas que sin duda eran buenas para un Perú, pero no para todo el Perú que le tenía que votar. O al menos él no supo explicar por qué era bueno para cierto Perú y perdió. Y después se indignó con el país y se autoexiló. Oiga, perdone, pero ¿dónde estamos? ¿Cuál es la visión? Así, ¿quién manda? Manda un voto y otro voto y otro voto. No manda el sabio, manda el voto. Y si no llegamos a explicarnos, no basta con decir que es que el otro le está ofreciendo prebendas y eso gana los votos. Esos discursos victimistas son muy fáciles, pero no son solucionadores. O sea, ataque eso con imaginación. No sé, perdón, por ser tan contundente y a veces no responder suficientemente, pero estuve ahora en Colombia de nuevo y me veía con una persona que fue vicepresidente de la República y hablábamos y yo le decía, mira, Óscar, si alguien con un gran liderazgo debería sentar a todos los candidatos de centro derecha, pero sentarles uno a uno en una sala en la que detrás de algunos líderes incuestionados esté las principales empresas del país y decirles, jure usted que si en unas primarias queda descalificado, dará apoyo al que quede reforzado. Y si no, no cuente nunca jamás con el apoyo de ninguna de estas empresas ni del apoyo de estos líderes. Ya sé que eso es un escenario imposible, pero eso es llamar al realismo. Eso es, oiga,
usted está ahí para servir al país, no para ser un candidato eterno. De acuerdo. Bueno, ya como Perdón por estamos la en... contundencia, pido perdón por la contundencia que a veces no entra en los matices y las realidades de un país maravilloso como el de ustedes, insisto, de ya no sé si son 4.000 kilómetros, 2.000 para arriba, 2.000 para abajo o más incluso, porque ya me pierdo, pero que por lo tanto todo es magia, pero que realmente la realidad está ahí y tiene que ir por delante. Y si seguimos, acabaremos como aquel borracho que iba por la autopista y oye por la radio y dicen que hay un conductor que va en dirección contraria y él dice, ¿cómo que uno? Muchísimos. Claro. No, perfectamente diagnosticado el asunto. Yo creo que nos quedamos con una reflexión muy importante que es el tema del juramento hipocrático para el servicio público, el entender que la vocación de servir desde lo político y desde lo público pasa por poner primero a nuestras sociedades y a nuestros países antes que el interés personal o el interés del sector únicamente. Y aparte de eso, pues distintos referentes que nos has dado, como el tema de dar espacio a otros, encarnado en O'Higgins y en San Martín, o sea, en San Martín más que en O'Higgins realmente, pero ahí estaba. Luego también en Lincoln, el rodearse de otras personas. Y finalmente por el canciller austríaco del Imperio Austríaco que logra generar, amoldarse esa situación con la Realpolitik para lograr la transformación de Europa. En ese No sentido, olvides, y ese Mandela que no acepta liderar en solitario, que dice, así es. necesito ir con mi partido, en un momento inimaginable, como comprenderán, después de 20 años en un campo de concentración. O sea que, no, lo Así siento, es. el partido por delante. Eso, si no lo tienes en tu ADN, nunca te saldrá de la boca. En ese momento seguirás y que me hagan emperador. De acuerdo. De acuerdo, y aparte de eso, pues muchas de las reflexiones que salieron después en la conversación, que creo que son muy valiosas, el tema de poder, de tener principios y de saber que no son dogmas, que obviamente la sociedad se va transformando en la medida que somos capaces de influir y de convencer, de traducir un poco en esa pedagogía en la actualidad, el por qué el proyecto que se está ofreciendo es en efecto y que luego el voto sea el que permita ir configurando el escenario político para poder transformar nuestras sociedades. Y con estas reflexiones yo creo que nos llevamos más preguntas que respuestas, cosa que siempre es grato. Nuevamente darte las gracias, Rafael, por la participación, por tu tiempo, por preparar además estas reflexiones y que cualquier material además que nos quieras hacer llegar para enviarle a las personas, ya sea referencias, libros o algunas cosas que puedan ir despertando esas ganas de seguir buscando esos referentes, yo creo que nos puede ayudar mucho a hacérselos llegar. Gracias nuevamente, gracias a todos los que se conectaron y esperamos vernos en una próxima oportunidad de En el Foco, estos eventos que hacemos con Idea País para ir conversando sobre temas de interés en temas internacionales, en temas del sector y que a medida que vamos trayendo invitados desde otros espacios geográficos nos van dando un input distinto y nos permiten ir construyendo también puentes y lazos desde Idea País. Gracias a todos, nos vemos en una próxima ocasión.